Estos son datos de la última encuesta de Transparencia Internacional. El 74% de los argentinos piensa que la lucha del gobierno con este problema no alcanza. Y el porcentaje de los argentinos que perciben que aumentó la corrupción en el país es el más alto del hemisferio. Manuel Garrido, diputado nacional por el radicalismo, está en la línea de teléfono. ¿Qué tal, Garrido? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Qué se puede decir de esa encuesta? ¿Y qué refleja? Digamos, uno preguntaría, bueno, ¿de qué lucha estamos hablando? Porque si hay algo que no ha hecho este gobierno es luchar contra la corrupción, sino todo lo contrario, ir desmantelando los órganos de control y las políticas públicas de prevención de la corrupción que año a año se han ido deteriorando. Y bueno, es lógico que eso se refleje en los índices de opinión pública. ¿Pensás que el deterioro de la situación económica ayuda a que la gente cambie su percepción? Es cierto que estos problemas afloran o la gente los toma en cuenta, los incluye entre sus preocupaciones cuando hay determinadas situaciones económicas no tan favorables. Y bueno, eso también hace que los índices o la cuestión de la corrupción, que hace 2 años no estaba dentro de los temas de preocupación de los ciudadanos, ahora estén como uno de los principales problemas que bueno, no hacen más que esto, digamos, que reflejar la falta de políticas públicas. Si hay algo que no puede decirse que haya existido en estos casi 12 años de gobierno kirchnerista es políticas contra la corrupción. ¿Qué tal, Garrido? Nicolás Guillermo soy. Se conoció ayer el nuevo modo en que se van a presentar las declaraciones juradas de los funcionarios. ¿Qué opinas de eso? Bueno, a ver, esa es digamos, yo creo que es la frutilla del postre esto, porque esto que se conoció ayer de alguna manera viene a eliminar la única política pública que se había mantenido durante todo este tiempo, desde el último año del gobierno de Menem. Hemos pasado a un sistema con mucha menos publicidad de los patrimonios de los funcionarios públicos que la que existió en el último año del gobierno de Menem. O sea, fíjense a dónde hemos retrocedido. Y bueno, básicamente la explicación de este cambio es, básicamente ustedes son los responsables, porque año a año publican el patrimonio de la presidenta, del vicepresidente, y la presidenta se cansó de que se conozca cuáles son los bienes que tiene, se cansó del control público sobre su evolución patrimonial, y nos metió esto como un caballo de Troya dentro del paquete de democratización de la justicia, y bueno, a partir de ahora la Oficina Anticorrupción no tiene ninguna función de control de declaraciones juradas, sino que lo único que va a hacer es ser el data entry de declaraciones juradas con mucha menos información, lo que ustedes conocieron hasta ahora, que es el detalle de los inmuebles que tenían los funcionarios. Claro, eso le iba a preguntar, ¿cómo van a ser las nuevas declaraciones juradas? Mira, las nuevas declaraciones, cualquier persona que... Bueno, acá también otra paradoja, ¿no? Porque a los trabajadores, al no actualizar el índice de inflación, cada vez hay más que tienen que hacer declaraciones juradas de AFIP. O sea, cada vez más trabajadores, docentes, tienen que hacer declaraciones juradas de AFIP, y contradictoriamente los funcionarios públicos vamos a tener que llenar un formulario mucho más superficial. Cualquiera que haya llenado los formularios de impuestos de AFIP, saben que la información que aparece ahí es información global. O sea, la información detallada es reservada, entra dentro del secreto fiscal. Lo que aparece en el formulario son cifras globales. Todo lo contrario de lo que era hasta hoy con las declaraciones que presentábamos los funcionarios públicos, en donde la ley decía que había que indicar detalladamente qué inmuebles teníamos, cuál era la fuente del ingreso de esos inmuebles. Ahora, perdón, Gabriel, para que se entienda, ahora sí, vos tenés 10 millones, vas a decir solo tengo 10 millones, sin decir cómo están compuestos. Exactamente. Vos lo que tenés que decir es en inmuebles qué valor tienen en total, automotores qué valor tienen en total. Okay. O sea, todo de manera global. No tenés que indicar bien por bien, no tenés que indicar inmueble por inmueble, no tenés que individualizar distintas cuentas de depósitos en bancos. Ahora, de todos modos, aún así, que es brutal y por supuesto está mal, si yo podría saber si la presidenta aumentó 1000% sus ingresos
ingresos en 10 años, como sucedió, porque la cifra global está contra otra cifra global que es 1000 más. Sí, vas a tener acceso a totales y subtotales, o sea, sin saber bien quién lo integra. Pero te impediría ver las contradicciones, los agujeros negros, las razones por las cuales este número puede ser una fantasía, se pierde por completo junto con... Es mucho más difícil de controlar, nadie lo controla ahora, porque digamos, hasta ahora la Oficina Anticorrupción tenía, más allá de que lo cumplieron o no, la obligación de hacer un control sobre las presentaciones. A partir de ahora, ellos solo pueden controlar este genérico, nada más. Claro, el genérico es lo que se va a publicar. O sea, que cualquier persona tiene la misma información que la Oficina Anticorrupción, y en definitiva el que pudiera controlar, porque el que podría controlar, pero que solamente tiene funciones de control sobre temas impositivos, es la FIP. Y además todos sabemos cómo está funcionando la FIP. Esto, digamos, lo que hace es concentra en la FIP ahora toda la información y el manejo de la información sobre los funcionarios públicos, así, sobre todo, de la Oficina Anticorrupción. Claro, no hay diferencia entre funcionarios públicos y no funcionarios. Los detalles de los bienes están guardados en información reservada que solo tiene la FIP. El anexo reservado que aparece en el decreto que salió ayer es una risa, porque otro dato importante que no es menor es que en los formularios de la FIP la información que se pone es información individual, solamente de la persona que declara. No aparecen los bienes de los familiares ni los convivientes. O sea que en el formulario que se va a publicar no aparece ni un dato sobre el grupo familiar. Eso solo va a estar en el anexo reservado, pero que tiene mucha menos información. Se olvidaron de poner en el anexo reservado, en el formulario, información importante sobre bienes muebles registrables. No aparecen. Solo aparecen bienes inmuebles, y solo aparecen depósitos en dinero. O sea que el funcionario público no va a tener que hacer pública de ninguna manera, ni siquiera en el anexo reservado, la información, por ejemplo, de automóviles, de su cónyuge, naves, o sea, buques, aeronaves. Si en el grupo familiar conviviente hay alguien que tiene un bien de esas características, ni siquiera va a estar incluido en el anexo reservado que se va a guardar en la Oficina Anticorrupción. Y otro tema interesante que muestra el nivel de torpeza también con el que se hizo esto. La ley dice que los funcionarios tienen que indicar otros trabajos que tengan o vínculos contractuales para determinar si hay algún conflicto de interés, es decir, para evitar que ese funcionario decida de manera que podría no ser imparcial. Por ejemplo, ustedes saben que en algunos temas la Oficina Anticorrupción le ha dicho a los funcionarios que tienen que abstenerse de tomar decisiones que podrían entrar en conflicto con sus intereses privados. Bueno, esa información que era pública y que era controlada por la Oficina Anticorrupción, inclusive el oficio, ahora va a estar solo en el anexo reservado, que está en un sobre que solo se puede abrir por orden judicial. Con lo cual, imagínense, un control imposible de realizar. Y una pregunta adicional, Garrido Ismael Bermúdez lo saluda. Los acreedores, si yo tomé un préstamo y soy funcionario, tengo un mayor activo, pero por lo tanto tengo una deuda. La deuda que esa no tiene que ser, también, digamos, sale de la información. Sale de la información pública, sale solamente la información sobre créditos. Por lo tanto, el acreedor no se puede llegar a saber quién le prestó dinero a un funcionario. Ahora no, esa información es secreta. Ahora no, por eso, a partir de este decreto, no, porque dice que también todos los datos referidos a las partes, no solamente si es familiar, sino en general a las partes no se puede mencionar. No, ni crédito ni deudas, la información de detalle que había hasta ahora va a ser pública, va a estar guardada con secreto fiscal. Lo mismo si usted tiene acciones, cuotas partes, fondos comunes de inversión, etcétera. Toda esa información que hasta ahora era pública, ahora no va a ser pública, va a estar guardada ahí en la FIP. Ahora, ¿se puede impugnar ese decreto? Porque es un decreto. La ley. No, es parte de la ley. No, esto es la reglamentación. Salió un decreto reglamentando una ley. Sí, pero ya los problemas vienen de la ley. Los problemas vienen de la ley, que además no es menor señalar que
porque la ley además eliminó la Comisión Nacional de Ética Pública, que nunca se creó, pero directamente la sacaron de la ley. El problema viene de la ley y el reglamento, por supuesto, que agrava los problemas, porque, por ejemplo, las declaraciones se presentan ante la FIP, ya no ante la Oficina Anticorrupción. El formulario de anexo reservado ni siquiera tiene la información que pide la ley para el anexo reservado, la ley de ética pública, que no fue derogada. Por ejemplo, número de cajas de seguridad, eso no figura en el formulario. Es que, Manuel, como para resumirlo, en realidad lo que pasa es que la información detallada que antes estaba en el anexo reservado ahora desaparece y la que era pública pasa reservada. Es básicamente eso. Sí, la información pública es mucho menor que la que era antes, pasa a ser toda reservada, y el anexo reservado, que eso viene a agravarlo la reglamentación. O sea, el problema surge de la ley que recortó información pública, y la reglamentación recorta todavía más, porque en el anexo reservado ni siquiera está indicado la totalidad de cosas que, por ejemplo, la ley, que no fue derogada, exige que declaren, que se declare respecto del grupo familiar del funcionario público y otros datos, como por ejemplo datos de cajas de seguridad. O sea que el problema es un problema combinado entre la ley y el reglamento. La ley fue muy mala y fue hecha a propósito para recortar información pública. Y la reglamentación lo agrava todavía más, en parte porque hay intención de recortar todo lo posible y en parte también por torpeza. Es muy cómico que el formulario, en la última, hay un párrafo final que el funcionario público tiene que firmar jurando que los bienes, créditos y deudas que declaró son reales, son ciertos. Y en el formulario sacaron toda información sobre créditos y deudas, pero dejaron el juramento final, lo cual muestra, digamos, también acá una falta de calidad técnica de los que hicieron esa reglamentación, que es notable. Gracias, Garrido, por la comunicación. Manuel Garrido, diputado del radicalismo, hablando, bueno, al principio de esta encuesta, que dice que el 74% de la gente cree que la corrupción es mayor.